Hola, buenas tardes. Vamos a analizar entonces un problema de etapa no óptima de alimentación. En este caso me están dando una mezcla para separar de metanol y agua y nos dice que esta pues se va a separar utilizando una columna de fraccionamiento. Nos dan la composición de destilado deseada, que es del 90% y unos fondos del 5%. Nos dice que la mezcla alimentada tiene una fracción vaporizada del 50% y nos dice que utilicemos una relación de reflujo de 1. Entonces nos están viendo que calculemos el número de etapas requeridas cuando la alimentación de la mezcla se va a dar en la etapa 5 y en la etapa 3. Bien, entonces para empezar a analizar el problema, lo que tenemos que ver es qué es lo que nosotros normalmente hacemos como etapa óptima. Nosotros tenemos un clásico diagrama de McCabe-Thiele donde tenemos la línea de rectificación, la línea de alimentación y la línea de agotamiento. Aquí pues podemos analizar cosas muy sencillas. Está la construcción de la línea de rectificación, la composición de destilados de punto 9 y acá tengo ingresada la línea de rectificación en función del reflujo. Recuerden que es R sobre R más 1 por X más 1 sobre R más 1 por composición del destilado. Aquí pues ya tenemos muchos videos sobre destilación, pues creo que no hay necesidad de revisarla tanto. Simplemente se graficó desde la composición de destilado. Luego, la línea de alimentación también se graficó, es un alimento 50% vaporizado, por lo tanto ingresamos la ecuación de alimentación, que es Q sobre Q menos 1 por X menos composición de alimento sobre Q menos 1. Y acá también se graficó para un valor de Q de 0.5. Recuerden que la mezcla es 50% vaporizada. Luego, la línea de agotamiento es dependiente de las otras dos y simplemente se graficó hasta el punto donde las tres coinciden. Esto es un método de McCabe clásico. Luego contamos etapas desde arriba hasta abajo y vemos que el total de etapas son de 6 aproximadamente, siendo la etapa óptima de alimentación la 4. Debería alimentarse en esa etapa para obtener la composición que fijamos con el número de etapas que tenemos, que son 6. Pero ¿qué pasa? A veces las columnas de destilación vienen diseñadas con entradas no necesariamente en la etapa de alimentación óptima. Por ejemplo, si este equipo estuviese en una industria y la industria tuviera la alimentación en la etapa 3 o en otra etapa, tendríamos que recalcular los datos. Entonces, para eso nos están diciendo, primero calculenlo en la etapa 5 y después calculenlo en la etapa 3. Aquí les estoy mostrando cómo sería la etapa óptima. Entonces tenemos la etapa óptima donde tenemos 6 etapas, 5 platos y el rehervidor parcial, y vemos que estamos alimentando en la óptima, que está representada con rojo. Esta sería la etapa óptima de alimentación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando alimentemos en una etapa que no sea la óptima? Pues vamos a verlo. Entonces, el primer punto es alimentar en la etapa 5. Si yo alimento en la etapa 5, significará que voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 platos o 5 etapas de equilibrio. En las 5, la siguiente va a estar en la zona de agotamiento. ¿Eso qué representará? Tenemos los mismos datos, la misma alimentación, las mismas líneas, pero significará que 5 etapas van en la zona de rectificación y el resto de etapas van en la zona de agotamiento. Por lo tanto, vamos a construir la línea de rectificación, pero ya no la vamos a llevar hasta la intersección con la línea del alimento, sino vamos a prolongarla hasta que contemos 5 etapas. Entonces viene el conteo: 1, 2, 3, 4 y 5. Y analizamos que la quinta etapa que la voy a poner aquí en un color diferente, la quinta etapa parte de la rectificación y va hasta el agotamiento. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque si analizamos el dibujo, la quinta etapa, que es la etapa de alimentación, en este caso la no óptima, que es la 5, parte de la rectificación y parte en el agotamiento, puesto que ahí se va a alimentar. Entonces, deberíamos prolongar la línea de rectificación y en el quinto plato, cuando contemos el quinto plato, parte en la línea de rectificación y termina en la línea de agotamiento, puesto que el salto del quinto al sexto, ahí está la alimentación. Luego volvemos a hacer el conteo y entonces tendríamos una etapa, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso ocasionaría que tengamos una etapa de más si no alimentamos en la óptima. Ahora nos dicen, alimentemos en la etapa número 3. Como estamos alimentando en la etapa número 3, entonces habrá tan solo 3 platos con la alimentación incluida que estarán por encima de la alimentación. Entonces, plato 1, plato 2 y plato 3.
En ese caso, ya tendríamos ahí la alimentación y el resto de etapas estarían en el agotamiento. Si nosotros analizamos esto nuevamente, entonces tendríamos primer plato, segundo plato y en el tercer plato, que parte de la rectificación, se contaría en el agotamiento. Para que ese conteo sea posible, debemos prolongar la línea del agotamiento lo suficiente para que tenga en cuenta el conteo del plato número 3. En este caso, voy a poner de color diferente el plato número 3 para que se pueda observar. Pongámoslo de otro color, puede ser en verde, y vemos que el plato número 3 se cuenta parte de la línea de rectificación y se termina de contar en la línea de agotamiento. Para que eso sea posible, debo prolongar la línea de agotamiento. Lo que ustedes están viendo aquí en rojo simplemente es la etapa óptima, la voy a eliminar para no confundir. Y de esta manera tendríamos que el plato número 3 parte en la rectificación y termina en el agotamiento. Pero para que eso sea posible, debo prolongar la línea del agotamiento. Volvamos al caso 1. En el caso número 1, la etapa de alimentación era el quinto. Por lo tanto, el quinto plato debe partir de rectificación y debe terminar de contarse en agotamiento. Para eso, debo prolongar la línea de rectificación para que el conteo se pueda hacer sobre eso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de esto es que vamos a tener, si yo alimento no óptimo, voy a obtener más platos. Por ejemplo, alimentando en la quinta, que es la no óptima, se me va a ir más etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el hervidor 7. Si yo alimento, digamos, en la 3, puedo que tenga un número de platos similar, pero voy a necesitar probablemente más energía o la composición no me va a dar exactamente igual a la deseada. Y ahí tendría yo que fijar el reflujo o tendría que modificar alguna otra variable. Esto es común en equipos donde no se tiene la forma de alimentar en la etapa óptima. Entonces, para concluir, vemos la etapa óptima en la 4, vemos la etapa no óptima en 5 y etapa no óptima en 3. Para realizar este tipo de problemas, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es calcular o graficar las líneas más extensas un poco. Por ejemplo, si analizamos el primer problema, la intersección de las tres, o sea, el punto P, nos daba aproximadamente en 0.36 a 0.634. Aquí ya tenemos que extender la línea un poco más. La línea de rectificación se extendió, miren, este era el punto óptimo, y vemos que se extendió hasta 0.157 para llevar la línea hasta ese punto. Luego ahí se hizo el conteo. Ahora bien, en cuanto a la extensión de la línea de agotamiento, vemos que se hizo hasta un valor un poco más grande, que fue hasta 0.6 prácticamente, aquí está, y se hizo el agotamiento hasta ahí, se extendió. Aquí ustedes pueden ver que la línea está un poquito más extensa, pero quiero que vean el valor en X, se hizo hasta 0.6 para poder contar la etapa hasta ese punto. Si queremos tenerla exactamente, podemos recortarla un poco, 0.5, 0.45, creo que se puede recortar un poco más, 0.4, 0.38, y en ese caso esa sería la extensión de la línea de agotamiento. Esas son las consecuencias de tener etapa no óptima de alimentación y espero que les haya quedado muy claro. Entonces, etapa de alimentación 3, etapa de alimentación 5 y etapa óptima de alimentación. Espero que les haya quedado muy claro y muchísimas gracias.